Vamos a enfocar nuestra atención en los versículos 10 al 17, Mateo 13, 10 al 17. Solo para poder tener en mente el contexto y saber a dónde apunta Mateo, podemos recordar que si pudiésemos pensar en un tema que da unidad a todo el Evangelio de Mateo, podríamos elegir varias formas de decirlo, pero tendríamos que decir que Mateo está demostrando que Jesús es el rey prometido para Israel. Y al presentar a Cristo, Mateo va a poner mucha atención en el concepto del reino de Dios que Cristo vino a establecer en el mundo. Esta es una frase muy repetida y característica de este evangelio, y él le dedica mucha atención a mostrar cómo Jesús constantemente dedicó su ministerio a predicar esta realidad. El reino de Dios está acá entre ustedes. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, a través de toda la historia podemos ver que Dios siempre estuvo en control del mundo. Él está cumpliendo un plan y no hay nadie que pueda evitarlo. Aún el enemigo, Satanás, que trata de construir su propio reino, está al fin sirviendo al propósito que Dios tiene para este mundo. Así que Dios reina y eso es algo absoluto. Pero desde el comienzo de la historia, Dios anunció que Él planeaba que un día se levante un rey como nunca hubo en este mundo. Un rey que iba a ser Dios mismo entre los hombres, reinando en justicia para siempre. La venida de ese rey fue el tema central de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y a medida que fue pasando el tiempo, Dios fue dando más y más luz para entender de qué se trataba ese reino y cómo iba a ser ese rey. Así que finalmente en Cristo se ve el cumplimiento de esa profecía. Cristo es el rey. Él vino a establecer este reino. Pero el reino que él estaba estableciendo no era lo que Israel esperaba. De hecho, en los pasajes que ya estudiamos, vimos que Israel se decepcionó de Jesús. No porque Jesús no haya hecho algo bien o no haya mostrado que él era el rey verdadero o no tenga el poder para hacer lo que prometió, sino porque Israel quería otra clase de reino. El reino que Cristo vino a establecer es un reino que comienza en una transformación del corazón. Y un corazón transformado iba a producir el fruto de una justicia verdadera, una justicia como la que Dios aprueba. Iba entonces a recibir todas las bendiciones de Dios. Y el poder del rey iba a transformar todo el universo y toda la maldición del pecado iba a ser deshecha. Y todos los enemigos del rey iban a ser destruidos para que entonces se pueda disfrutar de ese reino glorioso. Pero Israel no quería abandonar el pecado. Lo que quería era que el rey venga para facilitarle la vida y seguir viviendo para sí mismo como siempre lo habían hecho. Así que hubo una tensión desde el comienzo. En Mateo 5, 6 y 7 estudiamos 3 capítulos donde Jesús trata el tema del reino de los cielos y podríamos decir que en esos capítulos Jesús explicó la ética del reino. ¿Cómo es este reino en su parte espiritual y en su parte moral? Y él demostró que la justicia del reino que él vino a establecer es mucho mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas. No es una justicia solamente de apariencias externa, es una justicia real. Es una justicia de un corazón piadoso, de un corazón puro y santo. Así que ese es el tema de esos 3 capítulos. Ahora, lo que vimos es que después del Sermón del Monte, Jesús hizo muchas señales que demostró que Él tenía el poder para cambiar este mundo, para sanar todas las enfermedades, para librar al hombre de Satanás y de su opresión. Y Jesús quería hacerlo. Pero a medida que Él siguió predicando este evangelio de arrepentimiento y le decía a la gente que para ser parte del reino ellos tenían que dejar el pecado y tenían que venir y rendir sus armas delante de Cristo y someterse a Él completamente, la gente empezó a distanciarse, especialmente los líderes religiosos. Empezaron a encontrar muchos tropiezos en esas palabras. Así que cuando llegamos al capítulo 13, ya los líderes decidieron que hay que matar a Jesús. Y la gente está cada vez más pensando, este no es el rey que queríamos. Así que hay un rechazo que está creciendo en el ambiente. Jesús lo sabe y no le sorprende.
Él sabía esto desde el principio, esto era parte del plan también, pero los discípulos no lo saben. Los discípulos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Falló Jesús? Si Él está predicando, esperaríamos que la gente lo reciba y empiece ese reino glorioso. Así que Jesús le tiene que explicar a los discípulos que el reino no fracasó, pero que había algo que no se había dicho en la antigüedad en cuanto al reino. Había muchas cosas que no se habían dicho. Ellos sabían cosas puntuales en cuanto al Mesías y la transformación de este universo, pero ellos no sabían que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías y que durante un tiempo el reino iba a ser desarrollado en el mundo a través de la predicación y corazones transformados, judíos y gentiles. Ellos no sabían cómo se iba a ver ese reino sin una estructura política. Dicho otras palabras, los judíos y los discípulos no sabían nada en cuanto a la iglesia. No sabían que el rechazo de los judíos a Cristo iba a abrir la puerta para abrir un nuevo capítulo en la era que conocemos, la era de la iglesia, en donde Dios está cumpliendo las promesas del reino, pero esas promesas van a seguir cumpliéndose y van a terminar finalmente de cumplirse cuando todo Israel sea salvo en el futuro. Así que ahí es donde caemos en Mateo 13, porque en este capítulo Jesús va a dar a los discípulos 7 parábolas que tratan sobre los misterios del reino, el misterio del reino. La palabra misterio no tenés que pensar que es algo como las novelas que se conocen por ser misteriosas. Porque no hay nada oculto, sino que la idea de un misterio es que es algo que no se había dicho antes y que ahora se está revelando. Cristo por primera vez en estas parábolas va a hablar sobre aspectos de su reino que no se habían entendido y que tienen que ver directamente con nosotros. Porque lo que Jesús dijo en Mateo 13 es una predicción de lo que va a pasar en la era de la iglesia. La forma como Jesús lo da es en forma de parábolas. Y quiero decir algo en cuanto a las parábolas. La semana pasada estudiamos una, pero no tuvimos mucho tiempo de explicar cosas en cuanto a estas historias. Jesús era un gran maestro. De hecho, es el mayor maestro, el más grandioso que caminó sobre esta tierra. Así que Jesús era un experto en comunicación. Una de las cosas que hacía muy característica la enseñanza de Jesús es que él usaba historias. Y a la gente le encantaban las historias. Niños y grandes disfrutaban de un hombre que tenía una capacidad asombrosa de conectar las cosas cotidianas de la vida con principios espirituales muy profundos. Jesús era un genio en esto, un experto. Y esto eran las parábolas. En un sentido, lo que una parábola es una historia que Jesús armaba pensando en que esa historia muestre un principio espiritual. Tenés que distinguir la parábola de otras formas de historias que vos conocés. Por ejemplo, cuando vos pensás en esas historias para niños que suelen tener moralejas, pero están cargadas de fantasía, donde vos ves, por ejemplo, no sé, animales que hablan o cosas así, las parábolas no son eso. No son una fábula las parábolas. Las parábolas se basan en hechos reales. Se cuentan como que podrían haber pasado en un lugar y que son parte de la vida natural, como vos la vivís todos los días. Entonces no hay cosas fantasiosas en las parábolas. Son todas cosas naturales que vos vivís siempre. También las parábolas no son alegorías. Una alegoría es una historia que alguien escribe pensando en que vos puedas conectar todos los detalles para entender una verdad espiritual, pero siguiendo cada detalle de esa historia. Una de las alegorías más famosas de la historia y del cristianismo se llama El progreso del peregrino. ¿Se acuerdan de esa historia? Juan Bunyan cuenta un supuesto sueño que él tiene, en donde él va narrando el viaje de peregrino y después cristiano, y en ese viaje todo lo que le pasa tiene una relación con la vida espiritual. Entonces uno va tratando de pensar en el progreso del peregrino y a quién representa este gigante, y a quién representa este campo, y a quién representa esto. Uno está pensando en eso todo el tiempo. Cuando uno está estudiando una parábola, no tiene que estar pensando en todos esos detalles, porque no es la intención. La parábola no fue escrita para que vos encuentres un significado en cada detalle. Fue escrita para que vos entiendas un principio
Y los detalles acompañan ese principio. Son importantes porque te ayudan a ver esa idea central, pero no es que todo tiene una conexión con la vida espiritual del día a día, ¿no? Entonces, la parábola es una herramienta muy efectiva para enseñar. Y Jesús las usó de esta manera. Ahora, cuando llegamos al capítulo 13, hay un cambio rotundo en cómo Jesús va a usar la parábola. Jesús ya había usado parábolas antes del capítulo 13 y él las usó para enseñar. Pero ahora a partir del capítulo 13 él va a hacer algo. Cuando se junten las multitudes a escucharlo, él le va a contar las historias, pero no les va a explicar lo que significan las historias. Y después, junto con sus discípulos, cuando estén a solas, él a ellos les va a decir cuál es la interpretación de la parábola. Entonces, cuando la gente venía a escuchar a Jesús, le encantaba la historia, le parecía atractiva, pero se iba sin entender nada de lo que Jesús había querido decir con esa historia. No había explicación. Eran interesantes, pero no podían traer ningún resultado en la vida espiritual de esta gente. Por el otro lado, Jesús le habla a sus discípulos, le explica, y cuando los discípulos lo entienden, ellos encuentran tesoros en estas parábolas, porque hay misterios que están siendo revelados de lo que es la naturaleza y la implementación y el establecimiento del reino en la tierra, que no aparecen en ningún otro pasaje. Y ellos están entendiendo las dinámicas del reino como ningún otro. Ahora, cuando vos ves a Jesús hacer esto, te llama un poco la atención. Decís, pero si Jesús quería enseñar a la gente, ¿por qué no les explicaba el significado? ¿De qué me sirve que yo cuente una historia y después no haga ninguna conexión, ninguna aplicación? Vamos a ver en el pasaje de hoy que Jesús va a empezar a enseñar solo en parábolas, como una forma de juicio a personas que habían decidido no escuchar y no responder a su mensaje. Cuando lees esto de Jesús, te confronta un poco porque uno piensa, pero ¿por qué Dios le cerraría la puerta a esta gente? ¿Por qué no seguir dándoles verdad? Bueno, vamos a estudiar en este pasaje que Dios es soberano en la forma en la que Él va a dar acceso al Evangelio. Y Él determinó que cada persona sea responsable de cómo responde al Evangelio. Y cuando una persona escucha una verdad sencilla y no la abraza, sino que la resiste y se endurece, lo que pasa con esa persona no es solamente que no va a recibir beneficio de esa verdad, sino que su corazón va a estar cada vez más lejos de recibir cualquier verdad. Su corazón va a seguir en un camino en donde Dios va a darle cada vez menos luz. El peligro del rechazo al Evangelio es un peligro que está latente en este pasaje. Como vamos a ver en este pasaje, esas personas que responden a las verdades sencillas del Evangelio en fe y obediencia van a seguir un camino y una trayectoria de avance espiritual. Cada vez más luz, cada vez más discernimiento, como los discípulos. Pero esas personas que se resienten contra Jesús, que cierran su corazón, que no aceptan verdades de Jesús, esas personas van a estar cada vez más lejos de la verdad y van a tener cada vez menos de la verdad. Cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que venimos al culto y escuchamos la palabra, el Evangelio es como una cuña que empieza a abrir una brecha entre dos grupos de personas. Nadie queda en el medio, nadie queda sin ser afectado por el Evangelio. El Evangelio divide estos dos grupos, los que lo reciben y van a tener cada vez más luz y entonces más claridad y más verdad de Dios y más crecimiento, o los que se resisten, lo rechazan y van a estar cada vez más lejos de la verdad. La verdad no va a producir ningún efecto bueno cuando la persona no lo abraza. Más bien va a endurecer y va a llevarle cada vez más a una oscuridad de la que, como vimos con los fariseos, ellos mismos llegaron a un punto de no retorno, ¿no? Cuando hablamos del pecado imperdonable. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es ¿cada vez más o cada vez menos? Estos son los dos caminos que están delante de cada uno de nosotros. Cada vez más acceso a la verdad, cada vez más convicción, cada vez más luz o cada vez menos. Vamos a leer el pasaje comenzando en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estas son palabras muy duras que tienen este poder de dividir al mundo en dos grupos, cada vez más o cada vez menos. Podríamos dividir este pasaje en tres secciones y en el versículo 1 comienza la primera, que la titulé: Dios es soberano sobre el acceso que da al hombre al Evangelio. Dios es soberano sobre el acceso que da al hombre al Evangelio. Esto yo no lo digo, te voy a demostrar en este pasaje que es lo que Jesús mismo va a decir. El versículo comienza: entonces acercándose los discípulos dijeron. Hay una conexión con la historia que acaba de suceder. ¿Se acuerdan que Jesús contó la historia y no dio ninguna explicación? Y ahora los discípulos están solos con el Señor y ellos vienen a hacerle esta pregunta. Marcos, en su pasaje paralelo, en el capítulo 4, versículo 10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, ahora Jesús está solo con los discípulos y ellos se acercan con una pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? No, lo que les llamó la atención a ellos no es que hables con parábolas, esto era algo muy bueno, muy valioso, pero solo por parábolas. ¿Por qué es que Jesús les dijo la historia y no les dio la explicación? La gente se fue sin saber qué significaba. Y en su mente esto no tenía sentido. Si Jesús es un maestro, los maestros quieren que le entiendan. ¿Cómo van a hacer una influencia de otra manera? Entonces ellos están confundidos. Jesús, queremos que el reino crezca, ¿no? Queremos que la gente venga, queremos que nos sigan. Y ahora se van y no te entienden. ¿Qué cambió? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y llega el versículo 11 y la respuesta de Jesús es muy contundente, muy clara. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto tiene que sacudirte. Que Dios a uno les dé acceso a la verdad que les va a salvar y a otros Dios no se la dé. Y aunque te resientas, tenés que pelear con el texto y no con el predicador. Yo soy solamente el cartero, ¿sí? Yo no escribí la carta. Yo se la estoy trayendo a ustedes. Pero Jesús respondió de esta manera: la razón por la que ellos escuchan solo las parábolas y ustedes escuchan las explicaciones, porque a ellos no les es dado saber los misterios. Esa es la expresión dado, implica que esto no está en su poder, no está en su capacidad, esto no es algo que ellos descubren, es algo que reciben o no lo van a tener nunca. Y en hacer ese contraste, Jesús arranca con esto: a vosotros os es dado saber los misterios. Jesús arranca por la parte positiva, mostrándoles el gran privilegio que ellos tienen de entender lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: ustedes no se dan cuenta lo que tienen, porque Dios ha querido que sepan sobre el asunto más importante que hay en este mundo. Ese asunto que nadie podría descubrir por ningún otro camino. Dios ha querido que ustedes lo sepan y lo entiendan. La palabra misterio tiene ese sentido, ¿no? No puede ser accedido, tiene que ser revelado. Y Dios se los dio a ustedes. Ahora, quiero que pienses en tu vida y te des cuenta de ese tesoro. Tal vez vos te has llegado a familiarizar con esto, ¿no? Que cuando se para el predicador y te está hablando la verdad de Dios, tu corazón resuena, tu corazón se quebranta y tu corazón responde y hay gozo y hay convicción. Y hay pecado también con el que hay que luchar, sin duda, pero tu corazón está percibiendo. ¿Entendés lo que Jesús está diciendo? A ustedes Dios se lo concedió. Vos sabés que Dios no tendría que habértelo dado. Él no estaba obligado a dártelo, no estaba forzado a dártelo. Vos no merecías tener eso, pero Dios lo hizo. Y haciéndolo te dio acceso al tesoro más grande que hay en este mundo.
el reino. No solo entenderlo, sino vivirlo y ser parte del reino de Dios. A ustedes les es dado. Cuando habla de estos misterios que están ocultos, tenés que entender entonces que solo la gracia de Dios y el poder de Dios y la obra de Dios a través del Espíritu Santo que puede permitir que pase eso que vos estás percibiendo en tu corazón. Hay un pasaje en Romanos capítulo 16, versículo 25, que también puede ayudar acá a ver esta revelación del misterio. En Romanos 16, 25 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Este pasaje enseña este principio. La revelación es un acto de la gracia de Dios. Había estado oculto desde tiempos eternos y ahora Dios lo está sacando a la luz. Entonces, los discípulos habían sido bendecidos por el Padre con acceso a estas verdades. Pero, y ahí usa el pronombre demostrativo a ellos, no les es dado. ¿Quién es ese ellos? Bueno, ellos son esas multitudes guiadas por estos líderes religiosos que, como ya les expliqué, ya habían decidido rechazar. Pero Jesús está explicando acá que Dios no está obligado a seguir dándoles verdad. Es más, el que Él empiece ahora a hablar en parábolas es una demostración de que Dios es el que decide cuánta luz dar. Y a los que rechazaron, a los que se endurecieron, Dios les va a quitar el acceso a la verdad que les va a salvar. Hay muchos pasajes que nos recuerdan esto, que Dios es el que trabaja en un corazón, que Dios es el que llama, que Dios es el que convence. En Mateo 16, 17 vamos a estudiar las palabras de Pedro cuando él dio esa famosa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Súper feliz, Simón, porque lo que vos estás diciendo no lo podría haber dicho una persona que no está siendo bendecida por Dios con la luz para ver quién soy. Pedro lo veía. Y Pedro dice, y Jesús dice: esta es una señal, vos sos uno de los bienaventurados, vos lo ves. En Salmo 25, 8 dice: bueno y recto es Jehová, Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es Él el que tiene que enseñar. La Biblia enseña que el hombre naturalmente está corrompido por el pecado. Es esclavo del pecado. Está muerto en sus delitos y pecados, cegado por Satanás. Y a menos que Dios intervenga y le conceda poder ver los misterios del reino, el hombre no va a responder. Entonces, cuando la gente de la multitud llegaba y escuchaba a Jesús, les parecía interesante. Por eso seguían viniendo. Pero Jesús le dice a sus discípulos: ellos no van a tener el fruto de la enseñanza porque no van a ver, no van a entender. Así que cada vez que vos pienses en tu vida espiritual, en tu corazón tiene que haber una sensación de asombro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo entiendo y otros no entienden? Y quiero decirte esto al final del camino. Esta es la conclusión: es la gracia de Dios. No podés encontrar en vos nada que explique por qué vos estás en Cristo y otros no. Porque vos sos igual de pecador que todos los demás. Vos estabas igual de perdido que todos los demás. Pero acá hay un grupo de hombres que ven y entienden. Entonces Jesús ahora les está afirmando y les está diciendo: a ustedes les es dado, a ellos no. Segundo punto: el hombre es responsable por la forma en la que responde al Evangelio. Y sí, ustedes conocen que hay una tensión en estas dos doctrinas bíblicas. Porque tenemos que ser muy claros y contundentes con lo que el pasaje que leímos recién dice: Dios es soberano. Él concede o no a una persona tener la luz. Pero tenemos otro lado, y es el lado de la responsabilidad humana. Y por eso Jesús ahora va a pasar a explicar que esto no es una decisión caprichosa en Dios. No le hace a Dios responsable por todos los que se pierden. No hay nadie que un día pueda decir: Señor, yo quise seguirte,
Yo fui a las reuniones, yo me senté en la predicación, pero tú no abriste mi corazón. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que haya buscado y no se le haya abierto. Porque Dios es soberano, pero Él llama al hombre a venir sinceramente. Y el hombre es responsable. Y si el hombre rechaza, es toda su responsabilidad. No es porque Dios no hizo nada por él. Es más, Dios le dio todo para que él responda. Y esto es lo que nos va a mostrar este próximo pasaje. En el versículo 12 dice entonces, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto parece una paradoja. Es muy extraño. Uno pensaría, no, Dios, vos tenés que ser equitativo, darle a todos lo mismo. Y Jesús dice, no, Dios lo que hace es al que tiene le da más y al que no tiene le saca lo poco que tiene. Y vos decís, sí, ¿y dónde está la justicia ahí? Bueno, tenés que entender cómo Dios define al que tiene y al que no tiene. En este contexto, ¿quién es el que tiene? El que tiene es la persona que hasta Mateo capítulo 12 había escuchado las enseñanzas, había visto las señales y había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa persona tiene. Tiene muy poquito todavía. Es poco lo que entiende del reino. Es muy inmadura su fe. Si vos mirás los apóstoles, mucho por crecer tienen todavía. Hasta el último día van a seguir creciendo. Pero ellos tienen, ¿no? Ellos tienen algo. Y sobre eso el Señor dice, ellos van a tener más. ¿Quiénes son los que tienen y van a recibir más? Son los apóstoles que están recibiendo la instrucción y la claridad de lo que significan esas parábolas para que ellos tengan más y más y más y más. Qué benditos, cuánto gozo, qué futuro glorioso les espera. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que no tiene es la multitud en el contexto de esta historia, ¿no? Es esa gente que escuchando dicen, no vamos a responder. Suena interesante, pero no voy a rendir mi voluntad. No voy a obedecer a Cristo, no lo voy a tomar como mi rey. Yo no quiero ser tan radical y tan absoluto. Solamente estar cerca de Jesús, sentirme parte del montón, escuchar las enseñanzas, ser movido por lo hermoso de este tiempo, pero sin un deseo, una intención de hacer a Cristo el rey de mi vida. Esa persona no tiene nada. Pero es extraño esto. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa persona no tiene, pero lo que tiene le sacan. Pero ponete de acuerdo, ¿tiene o no tiene esta persona? Bueno, lo que no tiene es esa intención, no tiene esa respuesta, no tiene esa fe. Lo que sí tiene es a un predicador, sí tiene señales, sí tiene un mensaje, sí lo tiene a Jesús ahí delante de ellos. Ellos tienen eso. Y Dios lo que dice es, se los voy a quitar. Se los voy a quitar porque no tienen nada. Entonces les voy a quitar lo que tienen. Y las parábolas se van a volver la manera en la que Jesús les va a quitar a ellos los privilegios del pueblo de Dios. A quienes se les había anunciado que iba a venir el Mesías, que iba a hacer las señales, que les iba a salvar. Ahora los que tienen van a tener más y los que no tienen, ahora eso van a perder. Esta es una predicción de lo que va a pasar aún con toda la nación de Israel, como lo vamos a ver más adelante. Este es cómo funcionan las matemáticas de Dios. Dios no está buscando la igualdad. El Evangelio está dividiendo como una cuña y separando estos dos grupos que van a estar divididos por un abismo, una distancia infranqueable. Los que tienen y los que no tienen. En el versículo 13, Jesús sigue en este tema de la responsabilidad del hombre y culpándolos a ellos por este juicio que está viniendo sobre ellos. Y a la misma vez, Él está respondiendo a los discípulos, ¿qué está pasando con el reino? Porque ellos tenían una imagen del Mesías como un rey conquistador. Ellos tenían una imagen muy triunfalista del reino, ¿no? El reino va a llegar y va a arrasar con todos los demás reinos y todos van a ser congregados y va a comenzar con mucha fuerza. Pero ahora hay oposición. Arrancó bien, pero ahora la gente se está yendo. ¿Y qué hacemos cuando la gente se desanima, se va, abandona la fe? Bueno, los discípulos empiezan a dudar qué está pasando con el reino. Y Jesús le va a corregir esto en su mente y le va a decir, ustedes están esperando a lo equivocado. Porque el Mesías no es
como ese rey victorioso que iba a venir a establecer este reino, sino que lo que está pasando ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Se está cumpliendo, de hecho, una profecía. Esto los discípulos no lo esperaban. No imaginaban que el Mesías iba a vivir como Isaías, porque ellos conocían muy bien la historia de Isaías. Isaías había vivido en una época muy oscura de la nación de Israel, de apostasía y de rechazo al mensaje de Dios. Así que no había habido mucha respuesta a su mensaje y a su predicación. El pueblo se había endurecido. Y Jesús va a citar un pasaje muy conocido para nosotros. Es el pasaje de Isaías capítulo 6. Solo que nosotros conocemos la primera parte del pasaje, ¿no? Nos encanta esa parte del pasaje donde Isaías ve la visión del trono y entonces cae rendido a los pies de Dios y es indigno, piensa que va a morir. Dios le limpia los labios y ahora lo encomienda. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahí lo ponemos en la conferencia misionera. Este es el llamado. Vamos al mundo a predicar. Hermoso, ¿no? Bueno, lo interesante es lo que viene después de ese versículo. ¿Con qué mensaje lo va a mandar Dios a Isaías? Uno diría, bueno, si Dios lo está mandando, seguramente va a ser un mensaje que va a traer avivamiento, conversiones en masa. La gente va a caer rendida ahí a la predicación de este hombre que está hablando con la autoridad de Dios. Y Dios dice, no. El mensaje que vas a predicar es un mensaje de juicio, porque el pueblo no se va a arrepentir. Se va a endurecer más y más. Y de hecho, cada mensaje que vos prediques le va a endurecer más. En vez de ver avivamiento, lo que vas a ver es persecución, odio, martirio y rechazo. Y ahora Jesús está diciendo, hoy se está cumpliendo esto mismo delante de ustedes. Así es como tienen que esperar el establecimiento del reino. Así que comienza en el versículo 13 con estas palabras. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta expresión viendo no ven es como una afirmación que pone como más énfasis en la primera idea. Ellos están ahí, ellos están escuchando las enseñanzas, ellos están viendo los milagros de Jesús. Pero hay una diferencia entre ver y percibir. Hay una diferencia entre escuchar y entender. Hay una diferencia que divide a los hombres que van al cielo o al infierno. Es la diferencia que está abriendo la cuña el Evangelio. Solo ver no salvó a nadie. Percibir, entender, ver con los ojos del alma. Eso es lo que trae salvación. Solo escuchar la predicación no salvó jamás a nadie. Pero entenderla y ver las implicaciones, eso es lo que Jesús está señalando acá. Así que el versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Es muy interesante cómo lo dice Jesús. A ellos se les está cumpliendo lo que Isaías dijo. El rechazo de esta gente los puso en una posición en donde las palabras de Isaías ahora se va a aplicar con ellos. ¿Y cuáles son las palabras de Isaías? Las palabras de Isaías son este mensaje de juicio a un pueblo que rechaza y se va endureciendo cada vez más. Entonces, cuando una persona rechaza el Evangelio, en él o a él se le cumplen estas profecías. Esto es una profecía, esto va a pasar. Esto iba a pasar con Israel. Isaías lo anticipó siglos antes. En esa misma línea, de esa misma manera, Isaías, que Isaías predicó ahora a Jesús. ¿Y cuáles son las palabras? Bueno, ahí aparece una cita del pasaje de Isaías 6, 9 y 10. El pasaje original dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, este es el mensaje que tenía que predicar, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ustedes notan que el traductor cambió un poquito las palabras. Aunque es una cita, esa cita pasó del hebreo al griego y después del griego al español, así que hay unas diferencias. Pero nos sirve ver el original porque de ahí es donde Jesús la sacó. Este es el mensaje de Isaías. Entonces va a decir, de oído oiréis y no entenderéis. De hecho, Isaías está diciendo, el mensaje hay que predicarlo. Pero esa predicación no va a producir el efecto de la conversión, sino el efecto contrario. En el Nuevo Testamento tenés
no entenderéis, como si fuese a ser un indicativo. Pero en el Antiguo Testamento vos lees no entendáis. O sea, está en el modo imperativo. Es como que Isaías le está diciendo al pueblo, escuchen, pero no entiendan. Le está ordenando que no entiendan. ¿Cómo es esta orden? ¿No es que Dios manda a los profetas para que entiendan? No siempre. El mensaje de los profetas está enviado con dos fines en mente. Está enviado con el fin de que el que tiene tenga más. Y está enviado con el fin del que no tiene, aún lo que tiene le sea quitado. El mensaje del profeta va a llamar a la salvación, pero a la misma vez va a llamar al endurecimiento y a la destrucción a aquellos que están rechazando. Así que Isaías está predicando este mensaje, Cristo está predicando este mensaje. No entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Acá hay una razón. Para que vos no seas tentado a pensar qué cruel que es Dios, que se ve que agarró a estas personas y fueron víctimas de la ira de Dios, porque estas personas ahora, sin ser más pecadores que otros, van a terminar igual en la perdición. Y entonces, este es un Dios malo. Pero para que nadie piense de esta manera, el pasaje explica cuál es la razón por la que Dios les va a condenar de esta manera. No es porque Dios no quiera salvarles. De hecho, esta es la razón por la que mandó al predicador. Esta es la razón por la cual Cristo vino al mundo. Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero lo que pasó es que el mundo le rechazó. Y es muy peligroso rechazar el Evangelio. Porque cuando uno rechaza el Evangelio, entonces Dios puede cerrar la puerta para que la luz del Evangelio ya no brille. Para que mi corazón no perciba, para que mis ojos no vean, para que mis oídos no entiendan. Como una expresión de juicio. Esto es lo que pasó con Israel. La razón por la que Dios les va a juzgar de esta manera es porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La palabra engrosar ahí tiene que ver con llenarse de grasa. ¿Sí? Un corazón lleno de grasa. Y está tomando un cuadro, una figura, en el que la grasa crea como una capa donde quita la sensibilidad a los nervios, al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, un corazón engrasado, un corazón engrosado, es un corazón que se ha vuelto insensible a la palabra. ¿Entienden el peligro que es escuchar la palabra y no tener un corazón agradecido por la palabra? Un corazón diligente en obedecer la palabra. Un corazón rendido a la palabra. Lo que pasa es que el corazón se engrosa. Y este pueblo había engrosado su corazón al punto donde ahora no estaban percibiendo. Y en base a eso es que vino el juicio. El juicio ahora va a ser que ellos no van a escuchar ya. Ya no tienen al predicador, lo tienen, pero no lo van a entender. Tener al predicador no es suficiente, entenderlo es la clave. Ellos ya no lo van a entender. Agrega, y con los oídos oyen pesadamente. Esta idea de oír pesado es que en vez de ser pronto, ágil, dispuesto, en vez de tener un oído que es sensible, que está esperando que larguen la palabra para agarrarla y abrazarla, es un oído lento, perezoso. Es un oído que avanza, ¿no es cierto?, como con desgano, con falta de interés. Y ese oído perezoso es del que está hablando acá. Sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Claro, ellos ven, pero no ven. Y sus ojos, no está hablando de los ojos físicos, está hablando de los ojos espirituales. Entonces ahora entendemos algo más del corazón de esta gente. Les doy un ejemplo para que entiendan cómo Jesús está uniendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se acuerdan el pasaje en Éxodo, en la liberación de Israel, cuando se dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón no los dejara ir? Y uno podría pensar, ¿pero cómo es eso? Pobre hombre, terminó siendo destruido y toda su familia y toda su nación. Y Dios fue entonces el que le hizo endurecer. Pero vos tenés que leer desde el principio de la historia. Porque al principio de la historia se habla de que Faraón endureció su corazón. Antes de que se diga que Dios endureció más y más su corazón. Entonces este hombre que inicialmente endureció su corazón, ahora está a la merced de sus propios pecados. Y Dios le deja rienda suelta para que su pecado siga avanzando. Y su endurecimiento avance más, para que en la dureza de Faraón Dios se glorifique. Dios no crea el pecado en el corazón de nadie. Dios no condena a nadie porque Dios quiso condenarle. Dios es soberano. Y en este caso vemos personas que decidieron endurecer su corazón, decidieron hacer lento su oído, decidieron cerrar sus ojos. Y ahora se está cumpliendo a ellos
las palabras de Isaías. Entonces han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, para que no vean, para que oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ahí está la idea de entender, ¿no? De percibir, comprender y se conviertan. Y yo los sane. La salvación tan esperada, tan necesaria, la salvación, la entrada al reino, necesitaba este camino a un predicador, pero a un corazón dispuesto, un corazón sensible, que responda en fe y en obediencia. Y en este corazón, el que tiene ahora recibe. Pero cuando no está ese corazón, entonces ahora no hay nada. No solamente no entienden nada, sino que ahora no van a experimentar la conversión. La conversión es esa transformación radical de la vida, en donde ya no vivo para mí y mis deseos, sino para Dios, donde abandono los ídolos para servir al único Dios verdadero, en donde ahora rindo toda mi vida a Él. La conversión iba a ser seguida por la sanidad completa del alma. Esta idea de que personas que están expuestas a la predicación, pero que no tienen un corazón dispuesto a recibirla y van a recibir más y más condenación con el tiempo, aparecen muchos pasajes. Pero un pasaje que es muy contundente en esto es el de 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12. 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12 está hablando del día futuro, cuando Dios permita que aparezca en el mundo un engañador, el anticristo, rodeado de señales y de milagros. Y cuando aparezca el anticristo, Dios le va a permitir hacer grandes cosas. Aún a la bestia, a la segunda bestia, al falso profeta, le va a dar el poder de traer a la vida al anticristo que tenía una herida de muerte, de hacer hablar a una estatua que habían construido, hacer bajar fuego del cielo como lo hicieron en el Antiguo Testamento profetas como Elías. Dios va a permitir que estos falsos profetas lo hagan. Y Tesalonicenses nos dice por qué. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando alguien decide no creer a la verdad y elige el pecado y mantenerse en esa vida de pecado porque prefiere caminar siguiendo sus propios deseos en vez de seguir a Cristo, está en un terreno muy peligroso. Acá advierte, ¿no es cierto? Ahí en el fin del tiempo, Dios va a permitir que se levante este hombre para que crean la mentira. Vos no tenés muchas opciones. O crees la verdad o vas a creer la mentira. Entonces, si vos rechazás la verdad, ahí está la puerta abierta. Y Dios dice, bueno, acá tenés toda la mentira, elegí cuál querés seguir. Y seguíla hacia tu propia destrucción. Y ese es el peligro. Entonces, lo que vimos es cada vez más o cada vez menos. Aprendimos que Dios es soberano sobre el acceso que da el hombre al Evangelio. El hombre es responsable por la forma en la que responde al Evangelio. Y en tercer lugar, el creyente es llamado a gozarse en la gracia de haber sido salvo por el Evangelio. El creyente es llamado a gozarse en la gracia de haber sido salvo por el Evangelio. Ahora estamos parados acá nosotros y nos damos cuenta lo trascendente que es la predicación. Y vos decís, yo podría haber terminado en cualquier lado. Mi corazón era malo, perverso. Yo podría haber rechazado también y endurecido mi corazón. Pero ahora Jesús termina en el versículo 16 y 17 llevando a los discípulos a admirarse de la gracia que Dios ha mostrado para ellos. Pero, a diferencia de ese grupo que está yendo en aquella dirección, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Súper felices. Qué privilegio inimaginable tenemos de que hayamos podido escuchar y entender. ¿No se llena de gozo tu corazón? Cuando Todd nos hablaba la semana pasada en cuanto a la música, él nos decía, para que una congregación sea ferviente, no hace falta estimular el cuerpo o los ritmos. Lo que necesitas es un pueblo, una iglesia que ha estado meditando toda la semana en los privilegios de ser de Cristo, de estar en su pueblo, de caminar en su camino, de conocer su palabra, de tener todas estas promesas, porque ese corazón está vibrando. Y cuando vos le das
un camino libre a que se exprese y decís, bueno, ahora vamos a cantar cuán grande es Él. Vamos a hablar sobre la salvación y expresar gracias, Cristo, por tu obra de redención. Cuando le das esa libertad a ese corazón explota, porque está lleno del gozo de verse indigno. ¿Cuántas veces como creyentes nos pasamos la vida arrastrándonos en autocompasión, mirando nuestras situaciones temporales y doliéndonos por situaciones difíciles de esta vida? Pero perdemos de vista el tesoro que tenemos. Estamos en Cristo. Nuestros oídos oyen, nuestros ojos ven. Hemos escuchado los misterios del reino, estamos ahí. Y si tenemos esto, entonces ya no quiero más nada. Tengo todo lo que necesito. Soy bienaventurado. La palabra bienaventurado es súper feliz. Es lleno de las bendiciones de Dios, satisfecho en todas las áreas de mi vida. No quiere decir que no hay dificultad en nuestra vida, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Recordá tu identidad. Tus ojos ven. Y puede ser que tu corazón se quebrante porque personas que vos amás no ven ni escuchan. Y el amor de Cristo te lleva a clamar al Señor por su conversión. Pero aún, te digo, más importante que el que todos a tu alrededor se salven, ¿sabes qué es? Que vos seas salvo. Aunque nadie más se salve a tu alrededor. Aunque tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, tus amigos, aunque todos decidan rechazar a Cristo, tu corazón se goza y sos bienaventurado. ¿Por qué? Porque tus ojos ven. ¿Y sé lo que tenés que pensar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy yo acá? No hay nada en mí, no hay ninguna virtud. Es gracia. Y por eso te adoro. Me rindo a ti. Te alabo con toda mi vida. Bienaventurados vuestros ojos que ven, vuestros oídos oyen. Y el versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira, ¿vos pensás que Abraham fue bienaventurado porque a él se le llamó el amigo de Dios? No tenés idea de cuánto Abraham hubiese deseado estar en tu lugar. Sí, acá, viviendo en el siglo XXI, sentado en esta iglesia, viviendo la vida de cuerpo, disfrutando de todos los beneficios de Dios. No sabés cuánto Abraham lo hubiese anhelado, pero él no lo tuvo. No lo tuvo Abraham, no lo tuvo David tampoco. Pues sí, pero David es el gigante, el grande hombre de Dios que hizo tremendas obras para Dios. Él es el hombre conforme al corazón de Dios. Promesas impresionantes Dios le hizo. ¿Sabes cuánto hubiese anhelado él vivir de este lado de la cruz y disfrutar de los misterios del reino que han sido revelados al pueblo hoy y en los que hoy participamos? Moisés, el único hombre que habló con Dios cara a cara. Nadie en el Antiguo Testamento. Es alguien a quien vos tenés que mirar con anhelo, pensando, ojalá hubiese estado en su lugar. Todo lo contrario. Vos tenés que entender el privilegio de estar en esta era. Vos tenés que entender el privilegio de lo que Jesús está explicando en el capítulo 13. Todas estas parábolas que van a explicar lo que es el reino de Dios en nuestro tiempo, te van a mostrar el tesoro que tenés. Hoy tenés al Espíritu Santo viviendo en vos. Hoy vos has sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Hoy vivís una comunión íntima con su iglesia que es única, es imposible de reproducir en ninguna otra forma, en ningún otro tiempo. Hoy vos tenés la revelación completa. Hoy vos podés ver en Cristo todo lo que Dios tenía planeado decirte. Hoy tenés el privilegio de ser un heraldo de Dios, no solamente anunciando que un día el Mesías va a venir, sino que ya vino. Y predicar la conversión, el arrepentimiento y ver el poder del Evangelio en acción. Nadie en la historia fue tan bendecido como lo es hoy la iglesia. Lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 también, cuando en ese pasaje que hemos leído otras veces, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así de precioso es estar en Cristo y de este lado de la cruz. Entonces, podemos terminar este pasaje haciéndonos esta pregunta: ¿cada vez más o cada vez menos?
¿Cómo está respondiendo mi corazón a la palabra? En primer lugar, podemos pensar que si vos ves algún fruto, alguna sensibilidad, algún deseo por el Señor, es solamente la gracia de Dios. Y cada día tenés que caer postrado delante de Él en adoración, en gozo, en gratitud. Tenés que sentirte el hombre más bendecido de este mundo. ¿Qué podría ser mejor? Todas las riquezas de este mundo, la salud, las relaciones de este mundo. ¿Qué hay mejor que este tesoro? Adorar al Señor por esto. También podemos pensar en que la manera en la que respondemos a el mensaje del Evangelio, aún a este mensaje, esta mañana, escuchando la predicación, la manera como vas a salir de este lugar, la manera como vas a responder a esto, va a tener trascendencia eterna. Vos podés salir con un corazón tardo, endurecido, que ha decidido no mirar y seguir tu vida normal. Es normal porque no vas a percibir ningún cambio hoy ni mañana. Pero esta es la advertencia del pasaje. Si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La historia del pueblo de Israel es un testimonio del peligro de endurecer el corazón. Hay que responder ahora. Hay que responder ahora a Cristo. Hay que dejar atrás el pecado. Hay que rendirse a la voluntad de Dios. Hay que volverse un discípulo del Señor y vivir para Él el resto de tu vida. Y vas a ser uno de estos que va a recibir más y más y más y más. Y tal vez como un cierre, este pasaje es un pasaje muy duro para la nación de Israel, porque Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este es el momento crítico en donde Israel está diciéndole no al Mesías y lo que está diciendo Cristo es, bueno, ahora es no para ustedes también. Este es el momento donde Israel va a perder la oportunidad de responder al mensaje que Cristo estaba dando. Pero quiero que sepas algo, la gracia del Señor es tan grande que aún frente a este rechazo, las promesas de Dios y los propósitos de Dios no terminaron para Israel. Porque aunque Israel fue juzgada por Dios por rechazar a Cristo, aunque el reino fue postergado, el reino va a llegar para la nación de Israel. Todo lo que dice el Antiguo Testamento del pueblo judío, esos que están ahí en el Medio Oriente, se va a cumplir. Hoy vos lo ves y son un pueblo secular. Toman decisiones que no están basadas en la Escritura. Siguen una religión de apostasía. No son nuestros hermanos. Es un pueblo rebelde a Dios. Les amamos. Queremos que el Evangelio pueda traer luz y salvación, pero sabemos que Dios ha juzgado al pueblo, en parte en esto, trayendo ceguera espiritual. Y por eso hay tan pocos judíos que se convierten al Evangelio. Pero un día la venta va a ser quitada y ellos van a ver y van a entender. Y el que tiene el poder para revelar va a obrar en el corazón. Y en un momento todo Israel va a ser salvo. Esto es imposible a menos que creas en un Dios soberano que salva. Ni uno va a quedar afuera. Toda la nación de Israel va a ser salva. Se va a convertir a Cristo. Y el Señor va a cumplir todo lo que prometió. Y el reino físico, literal de Cristo a partir de Jerusalén por 1000 años va a comenzar y después va a trascender a toda la eternidad. Así que esta es otra lección. El Señor es muy paciente y misericordioso. Y el Señor va a cumplir todo lo que se propuso hacer. Oramos, Padre, hoy hemos sido confrontados por tu palabra y esa cuña está golpeando el corazón y está llevándonos a una decisión. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? No hay términos medios. Vamos a recibirlo o rechazarlo. Y te ruego, Señor, por cada uno de los que escuchan este mensaje, trae la luz a sus corazones. Muestra tu paciencia y misericordia aún después de tanto rechazo. Atráeles hacia ti y dales lo que ningún hombre podría dar, ninguna iglesia podría dar, ningún papá podría dar a sus hijos. Dales la claridad para ver y sálvales. Trae la conversión que tanto necesitan y la sanidad. Y Señor, te pido por nuestros corazones, los que estamos hoy en Cristo, que este pasaje pueda servir toda esta semana como combustible a nuestro corazón para llenarnos de gratitud, de adoración y de gozo cada día, en cada situación. En el nombre de Cristo Jesús, amén.